Y nosotros somos de esos que tenemos esa bendición. Dios bendiga a la comunidad de los Lanceros, amén. La comunidad de fe que Dios ha permitido reunirse acá. Y la comunidad de nuestros amigos que son siempre bienvenidos en medio de la reunión de los santos. Gloria a Dios. Vamos a permitirle a los niños que vayan marchando al lugar asignado para oír la enseñanza que tienen las maestras para ellos en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y nosotros vamos ubicándonos por allí en nuestra amada Biblia. Vamos a ese capítulo 2 de Hechos, porque hoy vamos a hablar en el mismo orden, la temática que hemos traído de la Trinidad, Padre, Hijo, y hoy vamos a hablar un poco, como hemos hablado de cada una de estas personas, del Padre, del Hijo y ahora del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Vamos a leer hasta el verso 4. Cuando todos lo tengan, ruego decir amén. Amén. Vamos entonces a leer. Todo el que pueda ponerse en pie se le agradece. Y leemos la palabra de Dios por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre a través de su palabra. Amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por todo. Bendito sea el Señor. Ya ustedes saben que nos ha traído acá a esta escritura que tenemos delante, lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de los Corintios en esa última carta que él escribe allí. Le estaba diciendo entonces Pablo que Dios le iba a bendecir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que realmente estas tres personas han hecho y hacen vida en medio nuestro. Gloria al nombre de Jesús. Así que en ese mismo orden de lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces tenemos acá la manifestación del Espíritu Santo como sucedió en la iglesia, como Jesús, segunda persona de la Trinidad, habló con muchos detalles y le dio instrucciones precisas a los discípulos que estaban con él en esos días previos de su muerte y luego de la resurrección, que para hacer la obra de Dios y para ser testigos ante el mundo y ante todos los entes espirituales de maldad que somos de Dios, es necesario estar lleno del poder del Espíritu Santo. Aunque en temáticas de algunos grupos cristianos van a decir que ya la manifestación del Espíritu Santo no es necesaria, y en otros casos van a decir que sencillamente es para algunos exclusivos de la iglesia en cualquier tiempo. Quiero decirle yo que el Espíritu Santo es para cada individuo. Amén. Todo hombre o mujer que nace necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y que el que viene a la iglesia con mucha más razón. Pero fíjense el orden que el Señor está estableciendo para esto. Ya el Señor le estaba instruyendo a los discípulos, sobre todo lo registra Juan, que él, antes de irse a estar con el Padre, a la diestra del Padre, que hablé en un tiempo de eso, un momento de la prédica acerca de eso, él le dijo: tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la única forma, como estaba diciendo, de ser testigos fehacientes, eficaces en las manos de Dios. Y es la única forma de resistir el pecado que en el mundo es normal. Nadie, ningún hombre ni mujer que haya logrado mantenerse
aliado con Dios, en relación con Dios y alejado del mundo, lo ha logrado sin la llenura del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo lo ayude. Todos los que han logrado los objetivos en Dios ha sido por la fuerza del Espíritu Santo. Y aunque acá vemos su entrada como triunfal o inaugural de la iglesia en Hechos capítulo 2, que por cierto, en algún momento es posible que usted le pregunten a qué grupo cristiano usted pertenece, y por lo general la gente dice, yo soy cristiano y punto. Pero si es alguien que tiene algún tipo de conocimiento de los distintos grupos que hay, las denominaciones, pero ¿cómo te denominas? ¿Cómo te denominas? Entre las denominaciones que nosotros tenemos, como Iglesia Refugio, tenemos que somos pentecostales. Amén. Amén. ¿Qué significa la palabra pentecostal? Significa 50 días. Pero no tomamos ese nombre por los 50 días, sino por lo que sucedió el día de Pentecostés. Por eso dice aquí en el verso que hemos leído, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel. 3 fiestas magistrales que tenían su derivado y hacían varias otras, pero estas eran, como quien dice, las principales. Después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Traían sus cosechas, había mucha alegría, hacían esto y aquello, y resulta que el Señor tomó todas estas fiestas y todos estos días señalados por el Padre en la antigüedad para darle ejecútese a los misterios y al poder de Dios en la iglesia. Por eso ellos tenían, se cree que más de 8 días orando, ya el número 10, porque si sacamos la cuenta, cuando el Señor se le está apareciendo, dice que se le aparece durante 40 días, tomando los 3 días de que él estuvo sepultado. Entonces transcurrieron 10 días una vez que él asciende, y él les dijo enfáticamente, tienen que quedarse aquí en Jerusalén. Hemos hablado en otras oportunidades de ese hecho. El que el Señor señalara que tenían que quedarse era porque ellos, la mayoría no era de ahí. Se cree que ninguno era de Jerusalén, ninguno era capitalino, todos vivían en provincias incluso alejadas, pero estaban allí por causa del Evangelio. El Señor murió a las afueras de Jerusalén, y el epicentro de los últimos días del ministerio del Señor fue allí en Jerusalén. Entonces Él les demanda que tienen que quedarse allí. Y siempre decimos que es bien posible que los 500 que vieron a Jesús resucitado posiblemente estaban allí, pero a medida que pasaban los días y no pasaba nada extraordinario como ellos estaban ya acostumbrados a ver en Jesús, entonces algunos empezaron a marcharse. Por eso es que el escritor acá dice que eran como 120 los que vivieron y experimentaron esa realidad de la llenura del Espíritu Santo, que si redondáramos el número y fuera así, que eran 500 los que debieran haber estado en ese aposento alto, ¿dónde estaban los 380? ¿Qué habían hecho? Se habían marchado. No habían aguantado, porque el ser humano quiere todo, así como un chasquear de dedos, rápido. Y en el Señor todo es un proceso. Bueno, en el Señor no en todas las cosas, solo que algunos alteran el orden para obtener bienes y sencillamente se crean todas las anomalías que existen. Pero en el Señor, como Él es el creador de todo, visible e invisible, todo es un proceso, y Él va haciendo sus cosas de acuerdo a su voluntad. Y este día fue señalado por el cielo, los discípulos no lo sabían. Ellos estaban allí clamando, orando, rogando y haciendo algunas cosas importantes, sobre todo estas dos que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué recalca unánimes juntos? Porque es posible estar juntos, pero no, como dicen por ahí, esta pareja, ellos viven en el mismo techo, ellos andan juntos, pero no revueltos. Es así que dice. Ellos no se revuelven, así como cada quien en su lugar, como agua y aceite. Pero en la iglesia del Señor, todos debemos estar juntos y, unánimes. ¿Qué es unánimes? Que tengamos una misma visión. Por ejemplo, cuando en nuestros servicios normales estamos practicando la adoración, la lectura, la palabra, ¿cómo es estar juntos unánime? En el caso de la adoración, que si se está adorando aquí, todos debemos estar. Si alguien toma la Biblia y empieza a leer, incluso en voz alta, ¿ese está unánime con nosotros? Pero si alguien, cuando estamos leyendo, empieza a cantar en voz alta, ¿ese está unánime con nosotros? Unánime es estar juntos y estar haciendo lo mismo. En este caso, ellos, ¿qué estaban haciendo? Dice que
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y dice que ellos estaban orando. Eso era lo que estaban haciendo. El Señor les dijo que se quedaran orando. Instrucción precisa, ahí está esa instrucción. Instrucción precisa que cada uno de nosotros tiene siempre que hacer. Orar, amén. Aunque ya haya recibido una que otra cosa, no debemos dejar de orar, porque la oración de Dios nos une. La oración a Dios nos une con Él. Y nosotros vamos alcanzando confianza. Entonces nosotros nos llamamos pentecostales, grupo de cristianos, para darle énfasis a este hecho, que nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue llenando a las personas y le sigue dando todas las cosas que Él quiere. Antes, en el principio de la iglesia para acá, para esta parte del mundo, se creía que solamente las personas que hablaban en lengua, que es una señal acá indubitable, se creía que solamente la persona que hablaba en lengua era el que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo, maestro de la iglesia, para organizar todos estos detalles, él dice que hay 9 manifestaciones del Espíritu Santo, y ustedes, gracias a Dios, ya la saben porque hemos hablado en detalles de eso, ¿verdad que sí? Que el Señor, cuando nos bautiza con su Espíritu Santo, que es una inmersión especial que Él hace, entonces nos dota con los dones del Espíritu, que está narrado en 1 Corintios capítulo 12, en todos esos versos del 12 en adelante, está narrado esos hechos que hemos hablado en otras ocasiones, de esas 9 manifestaciones del Espíritu Santo. No solamente el hablar en lenguas, sino que hay otras tantas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué es esto? ¿Para sentirnos superior a los demás? No, para ser testigos fehacientes del cielo y para hacer la obra de Dios de manera eficaz, porque humanamente la obra del Señor no marcha. Algunas personas que han venido de las fuerzas militares y se han convertido en líderes de la iglesia, como pastores o cualquier otro líder, quieren militarizar la iglesia, y como ellos tienen esa conducta, incluso tienen esa pasión, han hecho de ciertos grupos cristianos ejércitos personales y les sirven para X, Y, Z, pero para hacer la obra de Dios no sirve un ejército humano si no está lleno del Espíritu Santo, porque la iglesia ya tiene su formato, ya tiene su naturaleza y ya tiene su vivencia, y la vivencia fehaciente y eficaz la da en la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, aunque acá en el Nuevo Testamento es donde vemos esta tercera persona de la Trinidad de Dios de manera extraordinaria y excelente, es bueno que expliquemos también que muchos grupos que andan por allí en la calle, o un grupo muy común y muy particular, que siempre andan con sombrilla, andan con toda la familia y se ven bien bonitos, porque en verdad la familia sí es bonita, pero ellos dicen que entre sus enseñanzas doctrinales que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa. ¿Qué es una fuerza activa? Es como el viento, es como la electricidad, es como el agua. Ellos dicen que el Espíritu Santo, entonces, para ellos es un elemento, no una persona. Nosotros creemos, y hemos hablado de sobra, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que el Señor se ha manifestado y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y lo decimos porque queremos contradecir cualquier tipo de enseñanza. No, nosotros siempre nos remitimos a la Escritura. Nuestro cuadro fundamental, nuestro basamento es la Biblia. Y en la Biblia habla que el Espíritu Santo es una persona que habla, que piensa, que actúa, que incluso cuando está en nosotros, si nosotros hacemos cosas malas y persistimos, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Se contricta. ¿Qué es contrictarse? Se entristece, porque estamos haciendo cosas que no es. ¿Usted ve que la electricidad se entristece? Usted ve un cable pelado de 220 y usted está triste y lo va a acariciar. Bueno, usted se va a poner bien alegre. Tan alegre que la alegría pudiera resultarle sencillamente en un nanosegundo. Queda con los dientes bien pelados, pero se acabó. No, el Espíritu Santo no es una fuerza. Ellos tratan de decir eso porque ellos quieren enfatizar toda la potestad y la deidad en el Padre. Y no estamos minimizando al Padre por decir que el Espíritu Santo es Dios. No, lo que pasa es que ellos ignoran la triunidad. Ellos dicen que Dios es uno, Jehová, y que lo demás no existe. Esto se lo digo porque se van a hallar con ese tipo de personas, y como ellos son incisivos, incluso cuando dicen, mira, este está yendo a la iglesia, con ese es el que yo quiero hablar. Porque ellos tratan de confundir a las personas diciéndole las cosas como ellos se la imaginan, o como mejor dicho se le enseñó Russer, que era un evangélico
que se descarrió y formó esa secta, para que sepan. La historia así lo demuestra. Por este hombre no agarrarse duro del Señor Jesucristo, vinieron las propuestas que el diablo le hace a cualquier hombre que va creciendo, y se dejó engañar y creó un grupo paralelo a los cristianos que tienen su nombre y sus formas y sus interpretaciones. Pero nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Amén. Es una persona que trata contigo y es una persona tan excelentísima que entra a lo profundo del ser humano y desde allá adentro lo convence. Él no ultraja la voluntad de nadie, Él lo convence. ¿Qué es convencerlo? Darle todas las señales para que ese hombre, esa mujer no tenga duda de que es Dios el que lo está tratando. Amén. Pero Él no te va a ultrajar tu voluntad ni mi voluntad. Él es caballeroso, respetuoso, Él es una persona y como persona entonces nos respeta. ¿Dónde nos basamos? En interpretaciones mentales, en experiencias personales, no en la Biblia. En el capítulo 5 de este mismo libro, Hechos, se da una demostración de eso, pero hay muchas evidencias que no tengo el tiempo porque el tiempo es muy corto. Pero en ese capítulo 5 básicamente habla de que Ananías y Zafía propusieron en su corazón mentirle al Espíritu Santo. ¿Usted le puede mentir al viento? A la electricidad, al agua, sí le puede mentir. O pretender mentirle. Ellos son elementos. Pero al Espíritu Santo nadie le puede mentir porque es Dios y conoce nuestro presente desde que llegara el presente. En el pasado ya Dios nos conoce. O sea que estamos tratando con Dios. Es mejor abrir y pedir ayuda siempre en cualquier situación que usted considere que no puede salir porque está atrapado en un pecado. Diga al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué harías tú? ¿Saben por qué no es el Padre el que opera al 100% sobre nosotros? ¿Saben por qué no es el Hijo el que opera al 100% sobre nosotros de manera en esta dispensación? Porque el Espíritu Santo fue el que operó en Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, la segunda persona de la Trinidad, Él se sometió a ser hombre. Se hizo 100% hombre. Pero como Dios sabe, y como humanamente es imposible servirle a Dios si no se está lleno del Espíritu Santo, entonces Él se sometió a ser lleno del Espíritu Santo, proceso que cada uno de nosotros debe experimentar, porque es la única forma de ser fiel a Dios y de terminar la carrera con creces. Todo el que ha terminado esta carrera en el Señor es porque el Espíritu Santo lo ha guiado. Que entre las cosas que el Señor Jesucristo dijo antes de marcharse a la gloria del Padre, dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es una persona que opera en los hombres para serle fiel a Dios. Por eso Jesús, dice la Escritura, ¿se acuerdan cuando el libro de Mateo y sus paralelos en Marcos y en Lucas dicen que fue a bautizarse? Cuando Él emerge de las aguas, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma o como paloma y descendió sobre Él. Y fue lleno del poder del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo mismo lo toma y lo lleva al desierto. Él se va con sus pies, pero es el Espíritu Santo el que le dice, el Padre te necesita en el desierto. Vas a ser probado en el desierto. Y él fue allá porque si ahora es lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar, ¿qué tiene que hacer una persona que llena del Espíritu Santo? ¿Hacer su voluntad? Tiene que hacer la voluntad del Espíritu Santo. Y la voluntad del Espíritu Santo no es confusa ni difusa porque todo está acá en el carácter de Dios. Sobre todo una persona que dice, usted puede sacar esto rápido sin necesidad de tener un discernimiento de espíritu y un grado avanzado. Si usted ve que una persona empieza a moverse mucho y empieza a dar dotes de que algo está experimentando espiritualmente, pero es una persona que dice mentira, es ladrona, odia, esa persona, eso no es lleno del Espíritu Santo. Esa persona está llena de cualquier otra cosa menos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando llena a la persona, le hace perdonar, le hace apartarse de la mentira. Y no es que va a ser inerrable, pero eso no va a ser su vida. Ocasionalmente pudiera una que otra vez, pero que sea la vida de alguien que se dice que está lleno del Espíritu Santo. Sobre todo vimos mucho, porque nosotros venimos de esos grupos que éramos muy ortodoxos, religiosos, espiritualistas, y la iglesia emergió y ahora estamos en esta posición. Gracias a Dios no fue fácil, por eso tenemos mucha misericordia a las personas que se quedaron atrapados en los lazos
del ortodoxismo, de la religiosidad seca y vacía. Nosotros veníamos de allá y en aquel tiempo se forzaba mucho a que la gente estuviera llena del Espíritu Santo, y algunos que no pagaban el precio, porque el único precio que se debe pagar, es el único que existe, es tener una vida apegada a la palabra y una vida de oración, más nada. Si la persona lo hace, va a estar lleno del Espíritu Santo. Pero también había muy pocas enseñanzas y se decía, como les dije al principio, que la única evidencia de la llenura del Espíritu Santo era el hablar en otras lenguas. Entonces las personas forzaban la barra para quedar bien en el cuadro, para quedar bien en los grupos, para incluso sobresalir y estar sobre otros. Forzar la barra es que para fingir que estaban llenos del Espíritu Santo, pegaban un salto y quebraban un banco con la frente y brincaban y daban vueltas. Como yo recuerdo siempre un hermano que me decía, él es cristiano ahora, es incluso un pastor, pero dice que él tuvo mucho miedo de ir a esos grupos cristianos, porque él dice que él veía que a las 4 o 5 de la tarde pasaban los hermanos bien bonitos, arregladitos, corbata, vestidos de blanco, parecía que iban flotando, después venían arrastrados y todo esbaratado, con la corbata enrollada y todo sucio. Y dice, ¿de dónde vienen estos? Y vienen de un culto. Él dice, yo no voy para ese culto. Allá esbaratan a la gente. Entonces, no, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en verdad cuando llega es de manera inicial, el cuerpo no lo resiste y hay ciertas manifestaciones, pero uno va controlando esa manifestación, porque eso se lo da Dios a uno para que uno lo vaya controlando en el nombre del Señor, y sobre todo danzar y romper un banco con la frente y arrastrarse como una culebra, y ahí es indicativo de otras cosas. Amén. Pero en ese tiempo se hacía porque se decía, cuidado que es una persona full del Espíritu Santo y todo lo que diga es amén. Gracias a Dios que ustedes no están en ese tiempo. Esto quedará para historia. Algunos dirán, ¿será que el pastor inventa eso? No es un invento, incluso lo viví e incluso casi participé de estas mentiras por el force de la barra, o tratar de agradar a los grupos, o lo que se decía y se hacía. Le estaba diciendo que Jesús, para ministrar de manera eficaz, no pudo ser de otra forma que ser lleno del Espíritu Santo. Él pudo haber actuado como Dios, pero el diablo le iba a decir, pero el que yo vencí en el huerto de Edén era un hombre. Si tú vienes como Dios, ¿quién te vence? No tiene que ser hombre. ¿En qué poder vas a operar? Entre los lineamientos que se tenían entre las tinieblas y la luz, porque Jesús venía a rescatarnos de las tinieblas, donde estábamos cautivos. Entonces él tuvo que someterse, y la única fuerza posible en lo que los hombres de Dios de la antigüedad han actuado es a través de la llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces se sometió, y el Espíritu Santo fue el que lo dirigió a decir y a hacer muchas de las cosas que hizo y dijo, sobre todo los milagros y la fortaleza que obtuvo, no lo obtuvo de otra fuente que no sea de la fuente del Espíritu Santo. O sea que él, su poder lo llevó prácticamente al mínimo para no usarlo, y todo el poder que usó fue el poder del Espíritu Santo. Por eso él dice de manera muy enfática que el perdón hacia la blasfemia contra el Padre será siempre. El perdón contra la blasfemia contra él mismo como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, también. Pero que el perdón para los que blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿cuándo es perdonado ese pecado? Nunca. Porque el Espíritu Santo ahora opera en las personas desde adentro, dándole señales indubitables de que es Él el que está operando. Y entonces, si la gente obstinadamente no lo quiere aceptar, no hay nada que lo pueda salvar, porque está resistiendo completa y directamente al mismo Dios. ¿Saben que algunas personas que tratan de minimizar la presencia del Espíritu Santo y sobrar, dicen que el Espíritu Santo es una invención del Nuevo Testamento? No es ninguna invención, y es Dios y está en todos lados y se manifiesta como Él quiere, y Él hace lo que Él quiere. Es más, ¿sabe que el Espíritu Santo, cuando hay una persona que tiene ciertas dudas hacia el Señor, Él puede tomarlo y lo trae de rodillas al templo? Y quiero decirle que eso en algún momento va a pasar aquí. Cuando ustedes y yo nos hagamos sensibles y vamos pasando algunos filtros que Dios nos está permitiendo pasar, no vamos a tener que buscar las personas, Él las va a traer. Y algunas personas que el enemigo las tiene atado con todas las ataduras que él tiene por allá, los va a traer arrastrados de rodillas acá para que se arrepienten. Amén. Ellos quieren arrepentirse, pero están confundidos. Entonces dices, ¿voy o no voy? Si vas a ir, y el Espíritu Santo los trae arrastrados. Pero dice, pero tú no me acabas de decir que el Espíritu Santo respeta la voluntad. Sí, respeta la voluntad de cada quien, solo que ellos están confundidos y dicen, quiero ir, pero no puedo. El Espíritu Santo los toma y los trae arrastrados acá. Ahí sí van a entrar arrastrados, pero tranquilos, no van a salir arrastrados. Aquí van a salir nuevecitos. No se asuste nadie, porque es posible que alguien que viene acá está viniendo con otra intención, o sabrá Dios el Espíritu que tenía. Es posible que alguien
que esté acá oyéndome hoy, grave esa fecha, puede venir traído por el Espíritu Santo, si ya lo hemos visto en otra ocasión, y es un modo que el Espíritu Santo siempre opera para que la gente sepa que aquí no ministramos bajo el poder de las emociones, ni bajo el poder de la unidad de un conglomerado, sino que es el poder del Espíritu Santo y es la iglesia del Señor. Amén. Bueno, algunos que tratan de minimizar la presencia del Espíritu Santo diciendo que solamente el Nuevo Testamento, es bueno que sepan que en el mismo primer libro de la Biblia vemos la presencia del Espíritu Santo, y como si fuera poco, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en los primeros versículos de la Biblia. O sea que es de trascendental importancia el hecho de que el Espíritu Santo sea nombrado y tomado en cuenta allí. ¿Dónde nos referimos? Nos referimos a ese capítulo 1 de Génesis, primer libro de la Biblia, y ahí está lo que nos va a decir. Mire cómo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, es otra versión que estoy leyendo, y estaba vacía, y la oscuridad cubrían las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire, sobre la superficie de las aguas. O sea, que antes que hubiera seres humanos y creación con forma y vida sobre la tierra, el Espíritu Santo ya estaba en el globo terráqueo. Estaba haciendo la misma función que hacen cada hombre, porque cada individuo es como la tierra. Está vacía, en tiniebla, y anda sin propósito. El Espíritu Santo lo está bordeando, lo está rodeando y le quiere dar forma y propósito a cada individuo. Por eso que no puede ser otra persona la que actúe en el hombre que no sea el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que debe haberte convencido a ti. Si usted se dejó convencer por un hombre, por una mujer, y no dejó que el Espíritu Santo lo convenciera, usted va a tener una difusión a la hora de entender a Dios. Pero algunos vienen convencidos por algunos hombres, luego el Espíritu Santo también nos convence acá adentro. Pero que te convenza a ti, que me convence a mí siempre el Espíritu Santo, y que nosotros sepamos dejar obrar al Espíritu Santo sin tratar de traer a la gente forzadas a la iglesia para que ellos no pongan su fe en nosotros ni en el hombre, sino que la pongan en Dios. Amén. Que yo sé que todos los que están acá saben que el Espíritu Santo es una realidad y es el que nos llena. Entonces aquí mismo, en esta primera parte de la Escritura, primer libro, primer capítulo, primeros versículos, sobre todo en este verso 2, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Se movía. Ahora, esto tiene una explicación que yo no tengo el tiempo para decirlo, pero eso tienen que venir los estudios que hacemos. Yo les he dicho a todos los que quieran tener una formación en este ministerio, decir, mi pastor es Dani, tienen que ser enseñados por Dani, porque si no, entonces sencillamente yo no soy su pastor, porque el pastor debe enseñar y debe plasmar lo que Dios le está dando. Entonces aquí hay una macro poderosa enseñanza de por qué el Espíritu Santo estaba sobre todo ese globo terráqueo, que era oscuridad, primera capa, después de la tierra, y luego agua, y entonces el Espíritu Santo hacía un anillo sobre todo ese globo terráqueo. Eso tiene un extraordinario porqué y una explicación que, si empiezo a darla, tendrían que darme ustedes 3 horas y ustedes se quieren ir en 25 minutos. Pero volviendo a esta tercera persona del Espíritu Santo. Tercera persona del Espíritu Santo, vemos su manifestación allí. Esos 5 primeros libros se llaman los libros, el Pentateuco, o los libros de la ley. Entonces pudiéramos decir que en la ley se habla del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ahí en la ley, y en otros muchos pasajes, digo Génesis por citar, pero en esos 5 libros hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Incluso Moisés quería que Dios le pusiera del Espíritu que él había puesto, Dios había puesto en él, que lo pusiera en todos los del pueblo de Israel. Dios escogió a 72 y era la voluntad de Dios que fueran 72, pero el propósito que Dios siempre ha tenido es que todos sean llenos del Espíritu Santo. No solamente lo vemos ahí en estos 5 libros, sino que en los libros que vienen a continuación, que la Biblia está dividida así, a manera de estudio, libros, el Pentateuco, los Salmos, los Profetas, y sí, la parte poética, que entran los Salmos, Proverbios y Cantares. Entonces, no solamente la parte histórica de la Biblia se habla del Espíritu Santo, no solamente la parte de la ley, sino una parte poética también, mucho más en los profetas. ¿Se acuerdan los profetas que eran llenos del Espíritu Santo y hicieron obras extraordinarias?
Obras extraordinarias que ustedes y yo podemos hacer, porque el mismo espíritu que estuvo en ellos está en nosotros, solo que en nosotros entra para radical para siempre. En ellos venía ocasionalmente. ¿Se acuerdan? Para ponerlo en ejemplo, como estoy hablando de ese personaje los días jueves de David, cuando David vio al gigante, para verlo muerto y para verlo acabado, tuvo que haberlo visto a través de la llenura. Él mismo dice, cuando viene el oso y el león a atacar a mis ovejas, yo salto sobre ellos y los golpeo e incluso los tomo por la quijada, y obviamente le arrancaba la oveja, y dice que mataba al oso y al león. Pero esto no es un circo de leones y osos que están entrenados para abrir la boca y hacerse muertos. Eran leones de este tamaño, como de 2 metros de alto, casi por 3 de largo. Las pezuñas de esos leones son como de casi 8 o 10 centímetros. O sea que con una pezuña nos rebana el rostro y nos arranca la cabeza. Pero ¿cómo David mataba a esos osos y leones? Según dice él, y no está mintiendo porque hubiese un hipérbole otra cosa allí, no. Dice que él lo hacía. Y cuando lo hice bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacía? Por eso, porque estaba lleno del poder de Dios. Porque es que en este caso Daniel pudo estar en el pozo de los leones y no ser comido por ellos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué profetizaron muchos de los hombres del pasado, como el mismo Isaías, Jeremías y todos esos profetas? Profetizaron fehacientemente la venida de Cristo con lujos y detalles, porque estaban llenos. Pero el Espíritu Santo venía en ocasiones y luego los dejaba, sencillamente porque no había llegado el tiempo en el que usted y yo nos encontramos, que es el tiempo de la gracia. Ahora el Espíritu Santo no viene ocasionalmente sobre nosotros, sino que radica dentro de nosotros. O sea que usted puede hablar con Él 24/7, usted puede estar con Él en cualquier lugar, Él no le abandona nunca, Él siempre tiene su lugar asignado en los corazones que nos hemos rendido al Señor, su lugar asignado allí. ¿Cuál es el lugar asignado para Dios en nuestro corazón? El número 4, 5, 6. Debe ser el número 1. Pero algunos le dan el número 2, número 4, o algunos ni siquiera le han dado número, y sencillamente Él debe ser quien nos preside, sobre todo en las cosas, en todos los sentidos, pero en decisiones tan extraordinarias como algunos están tomando, no le piden consejo al Espíritu Santo. Qué triste y qué lamentable, porque el Espíritu Santo quiere guiarlos. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, aquellos que minimizan y quieren exterminar la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no, Él operó en los hombres, e incluso el Espíritu Santo opera sobre lo que Él quiere. Si Él quiere operar en este palo, ¿quién creó este palo? El hombre. Lo creó Dios, tiene la formación de Dios, y el Espíritu Santo quiere operar desde allí, lo hace. De hecho estaba allí en ese globo terráqueo, como dice ese verso 2 del capítulo 1 de Génesis. Él también puede operar en animales. ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo? Sí, Él lo creó en una piedra, en una hormiga, en el viento también. ¿Por qué algunas personas dicen que el Espíritu Santo es solamente viento? Porque entre las especialidades que Él tiene, Él opera en fuego, viento, en muchas cosas de estos elementos. Y algunos creen que es solamente viento. Todos los elementos que Dios creó sirven para su propósito, y el Espíritu Santo los toma cuando Él quiere y como Él quiere, para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué me refiero que puede tomar hasta animales? Cuando la burra de Balaán habló, ¿quién le habrá llenado y quién le habrá abierto la boca? Dios. ¿A través de quién? Que es la única la forma en que Dios toma las cosas. Porque fíjense, Dios puede y toma, Jesucristo puede y toma, pero Dios le dio toda esa naturaleza al Espíritu Santo, porque Él se hace de la forma que Él quiera. Se mete en un formato humano, se mete en un formato de madera, se mete en un formato animal de cualquier tipo, de cualquier manera. ¿Quién le habrá dado instrucción y habrá puesto? Porque dice que aunque las ballenas, que se cree que fue una ballena de estas, la ballena azul o ese tipo de ballenas que son grandísimas, el que se tragó a Jonás, ¿se acuerdan? El pez que se tragó a Jonás, según son peces muy grandes, pero tienen cerebro muy pequeño. Pero no importa si es grande o pequeño el cerebro, el Espíritu Santo conoce todo y hace como quiere. Le dio instrucciones precisas a ese animal, a ese pez, para que estuviera esperando, aunque había una tormenta terrible, para que se la arrojaran de allí. A un hombre llamado Jonás lo tomó, no lo ahogó, lo llevó al vientre del pez y lo mantuvo ¿cuántos días? 3 días. 3 días y 3 noches. Pero pudo haber muerto allí. Pero el Espíritu Santo, que está haciendo todo, permitió que el pez no lo lanzara en la parte del estómago donde estaban los jugos gástricos, sino que lo puso en una isla allá adentro. Sabrá Dios qué pudiera contarnos este hombre, pero no se preocupe, ustedes y yo le vamos a preguntar cuando estemos en el reino de los cielos. Jonás, ¿cómo fue eso?
Cuéntanos. Que queremos creer que esté allá, porque uno dice que fue tan desobediente que es posible que no se haya salvado. Pero ese cabezón debe estar allá. Él no me está oyendo, por eso le digo así. Cuando usted ya le digo, profeta Jonás, explícame. Y él no perdona. Lo cierto es que el poder del Espíritu Santo puede tomar a cualquier cosa. Cosas, personas, animales, casas. Hay casas que están llenas del Espíritu Santo. Está la presencia del Espíritu Santo. Cuando la gente entra, el pecado no puede entrar, siente una repulsión. Y cuando entra que están, siente la presencia de Dios, incluso pueden danzar, hablar en lengua, hacer cosas extraordinarias. ¿Qué pasa en esta casa? Bueno, que el Espíritu Santo ha sido muy bienvenido, respetado y admirado, y tiene su lugar de honor en esa casa, y Él tiene toda esa casa tomada. Amén. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo tome su casa? Amén. Hay que entregarla entonces. Hay que dejar de... ¡Aleluya! Él toma la casa, pero hay que entregársela. Hay que entregársela. Hay que entregársela, y los que tienen que entregarla son los principales de la casa. ¿Cómo se la entrega? Yo se la entregué, pastor. Yo invito al Espíritu Santo, está con puesto pancarta. Espíritu Santo, ven a mi casa, y no viene. Porque la invitación no es decir ven, es vivir de acuerdo a lo que Él establece. Si tú odias, Él no va a estar allí. Si allá hay pelea, Él no va a estar allí. Él se va a manifestar de una y otra forma. Pero permanecer y estar, como hemos visto, lugares, casas, templos, no va a suceder si no hay una entrega consciente de eso y ceñirse a los principios de Dios. Ustedes saben que algunos dicen, ustedes han oído, y lo hemos hablado acá, hay casas poseídas por el diablo. ¿Por qué el diablo posee casas, posee personas, posee animales? Porque él sabe que Dios lo hace. Él es siempre un fiel imitador de Dios. Él es fiel imitador, pero no para lo bueno, es para... Cuando él se posee de una casa, no quiere usted entrar a una casa poseída por el diablo. Y mucho menos dormir en una casa poseída por el diablo. Y dígame si usted no le dice que en ese cuarto que hay una posesión demoníaca, ahí se mece el viejito en las noches, o se oyen alaridos y cuestiones y lo ponen a dormir allí. Bueno, si usted está lleno del Espíritu Santo, al usted llegar allí, todo se sujeta. Pero si usted tiene miedo, incluso, oye, este cuarto sí es feo. Ay, ya lo están sondeando. Y sencillamente van a suceder cosas que no convienen, porque el enemigo se especializa en tomar no solamente personas, que es su especialidad, querer poseer a las personas que tienen el carácter o tienen la imagen de Dios, sino que también pueden poseer cosas. Hay carros poseídos, casas poseídas, esquinas poseídas, árboles poseídos, tramos de la carretera que están poseídos por el diablo, que nosotros en el nombre de Jesús podemos decretar otras cosas, pero como usted no vive allí, es posible que en algún momento vengan algunos de las tinieblas y vuelvan a desatar los demonios haciendo pactos y conjuros, y esa es la batalla de nunca acabar mientras estemos en el reino de Dios de manera invisible, y el reino de las tinieblas es el que tiene poseído a gran parte de la humanidad. Lamentablemente es así. Entonces, para que el Espíritu Santo se apodere de mí, yo tengo que tener una coherencia con Él. Para que el Espíritu Santo se apodere de mis cosas, yo tengo que entregárselas. Yo tengo que invitarlo a mi casa, y la invitación tiene que ver con una vivencia coherente al Espíritu Santo. Por ejemplo, entre las cosas sutiles que muchas veces se cometen en ciertos hogares donde hay mucha batalla, hay mucha división, hay mucho de todo pero malo, está el hecho de que las personas son muy gritonas en su casa. Gritan, gritan, gritan y gritan. Y esto dice la Biblia: apártese de vosotros toda gritería. Gritería no tiene que ver con clamar, que clamar es clamar a Dios en voz en cuello. Ojalá usted clamara en su casa voz en cuello. Es posible que a usted le agrade, a muchos le agrade, pero al vecino no. Y pero este evangélico empieza a hacer esos clamores a las 3 de la mañana, a la hora que a mí me da el sueño. Entonces, respetando todo eso y sabiendo que el carácter de Dios es tratar de que crear la molestia menos posible. Pero así es el asunto. Si usted quiere que el Espíritu Santo tome parte de su familia, que es bueno que lo haga, porque de tu casa es bueno que lo haga, que algunos tratan y ahí hemos tenido que enseñar a muchas personas: el pastor, en mi casa hay un infierno, en mi casa X, en mi casa Y, yo quiero que vaya y llore a ver si me apacigua mi casa. No, ¿quién apacigua esos leones que están ahí? Ellos no lo apaciguan a nadie, porque ellos no se quieren someter a Dios. Y como usted es la dueña de esa casa, usted tiene que apaciguarlo, como diciendo: cada quien agarra su cuarto de trapo y fuera de aquí. No quiero borracho, no quiero fornicario, no quiero perverso en mi casa. Si usted lo hace, entonces está haciendo bien.
Pero si usted por concesión, por el sentimentalismo, por lo que usted quiera, permite eso y quiere que el Espíritu Santo vaya a morar allá, no, el Espíritu Santo mora en el tercer cielo a plenitud, y aquí viene cuando se le invita y se le da el respeto que él merece. Si no se le da el respeto que él merece, entonces él no está obligado a estar con nadie, porque todo es voluntario, y sobre todo cuando hay pecado y ya hay una revelación de que ese pecado no conviene, ningún pecado conviene, pero ya hay una revelación de que está pasando algo malo y que tiene que apartarse, y no se aparta obstinadamente esa persona, sencillamente entonces se está alejando del Espíritu Santo de Dios, que quiere no solamente tener control y dominio de nosotros, porque nosotros se lo hemos entregado, sino de todo lo que hacemos, decimos y donde vivimos. Él quiere estar allí presente, pero eso es parte de lo que nosotros decidamos. Porque el Espíritu Santo, entre todas las cosas extraordinarias que él se conduce, es una persona, un caballero extraordinario y de respeto. Él respeta a las personas cuando dicen: no, Espíritu Santo, aquí no obres. Y hay dos formas de decirlo: diciéndolo o viviendo contrario a lo que él ha establecido. ¿Entendieron esta parte? Sí. Gloria al nombre del Señor. Esto todo lo estoy diciendo porque esto sucedió en el Antiguo Testamento, como que los profetas se dejaron guiar por el Espíritu Santo, que hubieron animales llenos del Espíritu Santo, que hubieron casas que el Espíritu Santo llenó, como fue la casa, ¿se acuerdan?, de Obed-Edom, donde reposó el arca de Jehová. Dice que la casa de Obed-Edom progresó y prosperó de manera tal que el mismo David sintió celos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios que representaba esa arca, y de seguro Obed-Edom, cuando puso el arca, ya dijo: este lugar es santo porque Dios está aquí, y se condujo coherentemente con la presencia de Dios en su casa. Entonces vino prosperidad. Amén. ¿Quiere que haya prosperidad en tu casa? La prosperidad más extraordinaria es la paz, la tranquilidad y todo lo que Dios produce. Y después no te va a faltar nada. Nada te va a faltar si estamos en coinonía, en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces tienes que invitarlo y tienes que preparar tu casa para que el Espíritu Santo venga. Y es posible, algunos lo han hecho, pero algunos caen en la parte un poco ritualista y religiosa, que es un poco peligrosa, que uno dice: nadie va a entrar a esta habitación, porque esta es la habitación del Espíritu Santo, al menos que vaya a hablar con él, al menos que vaya a adorarle, al menos que vaya... Pero esta habitación, algunas personas que construyen su casa y tienen este conocimiento de sobre, y tienen bienes económicos bastante, preparan una habitación para el Espíritu Santo, que aunque se puede pasar en toda su casa, el que entre en ese lugar es para adorarle y buscarle, y preparan una habitación, incluso preparan 4 o 5 sillas, y preparan la silla del Espíritu Santo. Aquí nadie se siente. Ellos lo hacen de manera simbólica, pero el Espíritu Santo opera así, porque el Espíritu Santo opera con todo lo que es bueno. Cuando la gente ya empieza a idolatrar lugares y empieza a idolatrar cosas, y ya entra en otro orden de ideas, que ya se está desfasando de lo que es una buena convivencia con el Espíritu Santo de Dios. Que cuando se le invita, Él nos empieza a quitar todas las cosas que nos convienen. Una las quitamos nosotros, la que nos toca a nosotros quitar, quítela. Pero hay otras que no se pueden quitar porque están puestas por el enemigo. Y como el enemigo es más fuerte que nosotros, él las puso allí y dice: esta es inamovible. Este pensamiento de este mal que yo le hice a este hombre, ella no lo puede quitar. Él no lo puede quitar, porque lo puse yo, porque se me dio una entrada. ¿Quién entonces puede quitarlo? Dios, a través del Espíritu Santo. Usted tiene que darle permiso a eso. Por eso cuando estamos ministrando liberación en cierto grupo que se le ha dado una instrucción para eso, se le dice: tienes que confesar y hablar con Dios lo que te afecta, lo que te limita, lo que te predispone, lo que te sujeta, lo que te ata, ataduras que son del orden espiritual, que no las puso el hombre porque quiso ponerlas, sino que sencillamente en ignorancia entró allí, y el diablo se las dispuso como cepos, cadenas, grilletes, cosas terribles que están en el alma de las personas, que el único que puede arrancar esas cadenas es el Espíritu Santo. Amén. Obrando en el poder del Señor Jesucristo, que dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la libertad del cristiano va en proceso y en progreso. Tiene que ir en proceso y en progreso, porque Dios nos va libertando a medida que nosotros vamos cediendo los terrenos, en este caso el Espíritu Santo de Dios. Entonces fíjense, el Espíritu Santo sí va a quitar las cosas que no podamos. Él va a decirnos las cosas que nosotros debemos y podemos quitar. Así trabaja Dios. Yo hago mi parte y Dios hace la de Él. Yo opero en mi parte humana y Dios opera en su parte espiritual y celestial y divina, poderosa. Dios opera desde allí, pero nosotros debemos entender
que hay cosas que no podemos quitar, que no podemos decirle al Espíritu Santo que la quite, podemos quitarla nosotros. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? De repente alguien está confundido en esto que estoy diciendo. Si usted dijo una palabra dura, amarga y fuerte contra un individuo y lo marcó y hubo una respuesta, él también le lanzó sus dardos y su flecha encendida porque usted le dijo una palabra que le ofendió. Usted, el Espíritu Santo lo trata y le dice: hiciste mal, te redarguye, te pones a sentir de que no está bien el asunto. Usted le dice: bueno, está bien, Espíritu Santo, lo entiendo, fallé. Anda y le pides perdón. ¿Quién tiene que ir a pedir perdón? La persona. El ofensor, la persona, ¿verdad que sí? No puede mandar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no lo ofendió. Entonces algunos, es aquí donde te digo que algunos tratan de que el Espíritu Santo haga la obra de ellos. Tú tienes que hacer esa obra. Cuando se trata de llenarse del Espíritu Santo, nos manda Dios a clamar. Debemos clamar. ¿Quién tiene que clamar? ¿El Espíritu Santo? Nosotros. Por eso dice en ese libro que leí, en esos versículos que leí, que todos estaban unánimes juntos y hacían oraciones tendidas hacia el cielo. Estaban clamando a Dios. Eso fue lo que el Señor le instruyó que hicieran. Quédense aquí en este aposento en Jerusalén y busquen la llenura del Espíritu Santo que el Padre se le va a enviar. No le dijo cuándo. Pasaron 10 días. Muchos se fueron quizás al tercer día, porque dijeron: el Señor resucitó, Jonás estuvo en el vientre 3 días y se fueron por el número 3, no pasó nada el 3. Algunos no, el séptimo día Dios reposó de la creación y eso debe venir el séptimo día. No pasó nada, ni el 6, fue en el número 10. Porque no porque el 10 sea algo extraordinario aquí ni especial, sino porque en el día 10 de que el Señor ascendió, se celebraba nada más y nada menos que el día de Pentecostés. Comenzaba la fiesta, que no era un día solamente, era incluso una semana y a veces se extendía un poco más. Comenzaba el día del Pentecostés judío, que hasta el sol de hoy los judíos celebran estas fiestas en mayor grado, depende de donde estén, pero ellos tienen memoria de esto. Nosotros ya no celebramos ninguna fiesta como especial. La única fiesta que celebramos es cada servicio donde el Espíritu Santo nos llena y nos bendice. Cada servicio que nosotros hacemos debe ser una fiesta extraordinaria para Dios. Amén. Y usted y yo hacemos de nuestra parte porque somos invitados en primera fila para estar en esa fiesta disfrutando en todo lo que allí se reparte, que sobre todo lo más delicioso que queremos que se reparta, aparte de los alimentos de la palabra, es la presencia de Dios, que viene ahora para nosotros a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces estaba diciendo que hay cosas que tú y yo debemos quitar y hay cosas que el Espíritu Santo quita. ¿Cuáles son las que Él va a quitar? Las que son imposibles que yo quite. Por ejemplo, una presencia demoníaca que persiste en una casa que usted adquirió, compró sin saber. Resulta que esa casa fue tomada por muchos años para practicar toda suerte de satanismo, practicaban hechicería, brujería. Incluso antes de eso Satanás la eligió porque ahí operaban, se hicieron muchos abortos. Ahí estaba una comadrona que le decía a la muchacha que venía acá: tómense tal o cual cosa, boten ese animalito aquí y yo lo he hecho allá, porque así lo llamaban, un animalito, un feto, es una cosa, incluso con grosería a la vida humana. Entonces Satanás tiene un trono en ese lugar, se la venden usted bien pintadita, bien bonita, alfombran el piso, le ponen cerámica, se la compra y usted se la vende y usted la compró y usted la adquirió, pero empieza a sentir anomalía, cosas extrañas, no puede estar en paz en ese lugar. ¿Cómo tiene que hacer usted? Hablar con el Espíritu Santo y Él te va a decir la forma de destruir esos patrones y esas maldiciones. Porque ahí usted no puede obrar gritando ni brincando, tiene que tener una estrategia que el Espíritu Santo le va a dar y le va a decir cómo tiene que hacer. Posiblemente le diga: tienes que someter tu carne en ayuno 7 días, 3 días, lo que él quiera, o hacer esto o aquello. Llama a los pastores de la iglesia con el grupo de ancianos que oren aquí y en una sola oración se va. En algunos casos saben cómo han liberado algunas casas entre las múltiples formas que existen y unas que están subiendo nuevecitas, porque el Espíritu Santo se va adaptando y hace como él quiera en los distintos tiempos. En una ocasión, en una casa que estaba en una posesión, que no se iban, habían invitado pastores, habían orado a los pastores, habían hecho, pero todo salió de la parte humana, eran iniciativas humanas. Llamemos al varón que él canta bien, llevaron un varón que cantaba bien, que siempre venía a la presencia de Dios cuando siempre cantaba. Aunque vino la presencia de Dios, cuando ellos se fueron, persistió la presencia demoníaca. Y así hicieron distintas cosas, hasta que este hombre, dueño de la casa, le preguntó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dijo: cuando reúnen a la iglesia aquí, dile al pastor que reúnan a la iglesia aquí y recojan una ofrenda. Cuando recojan la ofrenda se acabó el asunto. Y como este hombre se dejaba guiar por el Espíritu Santo, cuando oyó la voz de Dios, lo hizo así y el demonio, la posesión demoníaca se acabó.
¿Cuándo? Cuando cantaron, cuando adoraron, cuando fueron 12 pastores, cuando hubieron las 4 esquinas con aceite traído del Jordán, cuando recogieron una ofrenda. Cuando uno le pregunta al Espíritu Santo su por qué, te va a explicar todos los por qué que existen si Él quiere. Si no, sencillamente dice, guarda eso, se fue el demonio y ya. ¿Tú no querías que se fuera? Ya. Después te explico eso. Ahorita no vamos a perder tiempo en eso, por decir lo menos. Entonces, ¿quién hace este tipo de obra? Es el Espíritu Santo. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Borraron todos los emblemas satánicos, quitaron un piso X, Y, pusieron otro, pero persiste la presencia demoníaca en esa casa. Es posible que sea una estrategia del enemigo que tiene que irse con una estrategia del Espíritu Santo. Usted no la puede quitar a gritos ni por iniciativas personales. Tiene que ser una dirección especial. Y es posible que el Espíritu Santo diga, te equivocaste. Compraste la casa donde yo no voy a morar ni quiero que tú mores. No me preguntaste a mí, así que vende esa casa. ¿A quién? Será un brujo. No sé, véndela. Sal de allí, por lo menos yo no te quiero ahí. Ahí yo no me voy a manifestar. Entonces es posible que a algunos le haya sucedido así, porque tiene que ver que el Espíritu Santo le va a enseñar que antes de adquirir cualquier cosa tiene que preguntarle al Espíritu Santo, pero no preguntarle ya con los papeles en la mano y ya comprado el asunto. Cuando le hablamos a los jóvenes y a cualquiera que está buscando una pareja, no te enamores primero para después preguntarle al Espíritu Santo, porque vas a meterte en un lío con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me dijo que era él, que era ella, y entonces no es ningún él ni ella, porque el Espíritu Santo ni siquiera está de acuerdo con eso. Es que usted se enamoró y todo lo quiere oír de acuerdo a esa sintonía que usted quiere tener en sus oídos. Entonces mejor es preguntarle al Señor antes de meternos en problemas. Ya con todos los problemas que existen basta, no cree usted más problemas, vamos a crear soluciones. Entonces le estoy diciendo que debemos siempre preguntar al Espíritu Santo las cosas que debemos hacer, y cuando Él nos llena, entonces Él nos va a quitar las cosas que nosotros no podemos dejar. Y aquí a los amigos, a los hermanos nuevos que están viniendo, que tienen problemas con algún tipo de pecado que los ata, dice, yo no he podido ser y buscar a Dios con todos los hierros, bautízame por esto, aquello y lo otro. Allí es el asunto. Diga, el Espíritu Santo, como algunos lo han dicho, por ejemplo, si fuera el caso de alguien que tiene problemas con la nicotina, que está atado al cigarro, un vicio tonto, pero que algunos los ata y eso es esclavitud. Y el Espíritu Santo, ayúdame a dejar el cigarro. Y el Espíritu Santo, un chasquear de dedos, si usted le clamó en la sintonía y en el corazón compungido que necesita, lo hace. Y aunque usted fue el que empezó fumando, pero ya el enemigo dispuso un demonio que lo tiene atado a la nicotina, porque es un vicio tonto, pero que ata. Y cuando se ha iniciado, porque tú no me estás diciendo que lo que yo inicio tengo que quitarlo, sí, pero llega un momento, llega un instante en que ya los vicios de cualquier tipo se hacen tan poderosos en las personas que ya no es una iniciativa humana, pero ahora es una posesión diabólica. Tiene una posesión diabólica para la heroína, la marihuana, la cocaína, la nicotina, el aguardiente, y voy a nombrar uno que se pasa mucho entre los evangélicos, que no es el caso de la mayoría aquí, pero puede ser la cafeína. Que alguien aquí no puede orar ni ayunar porque no puede, si su traguito de café no puede. Pastor, es que si no tomo mi café trato mal a mi esposo. Es que si no tomo mi café no veo bien y ando de mal humor. Entonces usted está poseída por el diablo y ese demonio se llama cafeína y tiene que ser libre de eso, porque nada nos puede dominar a nosotros más que el poder de Dios. Nada nos puede dominar a nosotros. Ahorita la dominación número 1 para la generación nueva, no sé cómo es que la llaman esta generación en las letras que le están dando, la X y la Z. La Z. La generación Z, ¿cuál es la adicción y la atadura de la generación Z? La heroína, la cocaína, la promiscuidad, la tecnología. Esto está atando a grandes y pequeños, atándolo al punto de que la gente, incluso con la excusa de que va a haber cosas de Dios, están allí ensimismados y olvidados de una gran realidad que tienen que cumplir. Todo en su justa medida, no hay problema. Yo estoy diciendo que el que tiene un teléfono está endemoniado, pero personas que se dejan poseer por estas redes y no viven su vida como deben vivirla, sino que están atados a esto, sí tienen problemas. Y los ayunos que se van a hacer a continuación quizás no van a ser de abstención de alimentos para irse a montaña, va a ser abstención de la tecnología. Irte a un lugar, si es posible, desnudo, sin nada. Tranquilo, pero lo va a hacer en su hacienda, no se preocupe, en su casa. Allí se va a meter usted sin nada y va a estar 22 días, no son 22 minutos, 22 días
en el que usted va a decir, no me morí, estoy feliz, estoy bien. Claro, a los 22 días no salga corriendo a buscar el teléfono porque entonces va a tener que hacer 22 días más. Tiene que entonces usted decir, bueno, esta red era la que me esclavizaba, esto lo aparto, voy a usar mi teléfono para la llamada, para comunicarme, para mis transacciones, para esto, pero cuando vaya a ver una cosa va a ser ocasional y no va a ser la regla sobre mí, porque esto es un problema grandísimo que está destruyendo vidas. E incluso a las personas, a los jóvenes, hemos visto que a los jóvenes le quitaron un teléfono, pasó en la Ciudad de México, la capital de México, le quitaron el teléfono, la madre se lo quitó en plena carro, el hombre abrió la puerta, el joven abrió la puerta y se arrojó desde el puente, quedando muerto en el sofá. A otro le quitaron el teléfono y le dio una puñalada en el corazón a la abuela, porque no quería hacer nada, vivía día y noche endemoniado, porque esta gente, ellos incluso hasta no comen. ¿Se acuerdan cuando los drogadictos que vivieron esas experiencias, qué hace una persona que está en drogadicción, que tiene una posesión, que tiene la adicción a la droga? No come, pero viven. Una cosa extraordinaria. Sí, igualmente las personas, usted ve a los jóvenes, ellos no les importa, tú dices, le dice la comida preferida, se la llevé y ella está en el cuarto, está echándole uñas, incluso está comiendo por el celular porque estaba viendo era pasteles, pero no come físicamente, porque ya esa diablura se le metió aquí, ya eso no es algo normal, eso es anormal, eso está rompiendo las normas y tiene un problema. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a usar cada cosa en su medida justa. Las relaciones que usted tiene con las personas que usted tiene es posible, si usted le pregunta abiertamente al Espíritu Santo, ¿a ti te agrade que yo ande con manduco? Sí, porque vas a aprender de manduco que X, Y. No, aparte de manduco, Él te va a dirigir, te va a decir las personas con las que usted le conviene estar. Porque hay personas, algunos dicen, nadie pierde a nadie, eso es depende. Nadie pierde a nadie, eso es depende. Hay personas que son de carácter muy falible, muy dominable, y cuando andan con personas que tienen corazones dañados, se dejan dañar. Ustedes saben, y ustedes lo han visto porque han estudiado y han estado en algún tipo de colectivo. Cuando en los salones, ¿se acuerdan de que había un muchacho que no se metía con nadie, pero cuando venía el malo le decía, tírale la piedra? ¿Qué hacía? Tenía que tirársela, porque si no el malo le daba un cocorrón, por decir lo mínimo. Entonces son personas ni fu ni fa, pero que se dejan dominar. Y se pierden porque le dice, aquí todo el mundo consume droga, tiene que consumir, entonces lo hace. No necesariamente otro pierde a otro, pero sí hay una gran incidencia de personas que se pierden porque se dejan dominar por otros. Entonces es posible que si tú le clamas al Espíritu Santo de Dios y le digas, Espíritu Santo, es tu voluntad que yo tenga tal amistad con tal o cual persona, vas a oír la respuesta. Que yo tenga tal o cual amistad o sociedad con tal o cual persona en el comercio, vas a oír la respuesta. Si no oyes la respuesta es porque no estás en sintonía con el Espíritu Santo. Porque tienes que oírla, porque es premiante e importante. Incluso estás teniendo ciertas anomalías que no acabas de entender y precisamente por eso estás orando de esta manera. Quieres saber si te conviene estar con tal persona, estar en tal sitio, hacer tal cual o tal cosa. Todo esto usted tiene que preguntárselo al Espíritu Santo. A medida que el Espíritu Santo lo va guiando y lo va sacando de algunos lugares, usted va a ir siendo lleno del poder de Dios y va a entender las cosas con un propósito especial. Y va a ser más feliz, porque el Espíritu Santo no te va a apartar de una persona para que seas infeliz. Él te va a apartar para que seas feliz. Amén. Para que alcance el propósito, para que tengas realmente sentido de vida, que es un concepto que Satanás ha vendido a las personas, que si el Espíritu Santo te dice que se aparte de tal lugar, es porque el Espíritu Santo no quiere que yo sea alegre, porque ahí todo el mundo es alegre. No. Es que esa alegría no le sirve a nadie, porque es una alegría efímera. Él quiere que tú tengas la alegría verdadera. Entonces te va a apartar de personas y te va a apartar de lugares y te va a apartar de cosas que estás haciendo que no convienen. Te gustan, aunque te asustan, pero las sigues haciendo. Entonces Él te va a apartar. Te va a apartar porque tú le vas a pedir la fuerza y el permiso, le vas a dar el permiso para que Él actúe en esa parte de tu vida. Entonces el Espíritu Santo como persona nos va limpiando y nos va ayudando a tener una relación bien, pero bien estrecha con el Padre. Y no solamente eso, sino que ahora el Espíritu Santo nos va a dar dotes especiales donde nos va a hacer sentir de que Él está en nosotros. Porque aquí, con esto voy a concluir, aunque yo quería que se fuera un poco el sol para que me oyeran un poco más y el Señor oye un poquito mi clamor, que el sol galopante se ha ido y está pegando una que otra vez una brisita fría. Pero tranquilo, no es una hora más. Pero sí quiero decirle esto, quiero decirle en el nombre del Señor que el Espíritu Santo nos va llevando por senderos y caminos de progreso al punto de que Él quiere que tengamos una relación con el Padre, que oigamos
y tengamos nuestros sentidos agudizados para eso. Y no hay otra forma que hacerlo sino a través de la oración y la sensibilidad que necesitamos tener con Dios. Amén. Quiero que entienda que el Espíritu Santo, entre las cosas que nos da para identificarnos, para que tengamos, como quien dice, una experiencia única que no la hemos vivido con nadie y se parece mucho a una experiencia humana, es los ríos de aguas de vida. Ríos de agua de vida, experiencia que el Señor dijo que todos los que creemos en Él podemos disfrutar. ¿Cómo es eso? Es una corriente como de agua fresca, los que han metido los pies en un río que corre cristalino y agua fresca, sobre todo los que nos hemos criado cerca de los ríos, hemos vivido esa experiencia, pero es posible que usted la haya vivido en una que otra ocasión. Es posible que se haya metido en la tina de su casa, en la regadera de su casa y haya sentido la frescura del agua por los pies. Bueno, esa frescura a niveles de una corriente extraordinaria, corriendo por todo dentro de su ser, no por fuera, ahora por dentro de su ser. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Tiene que tenerla porque es propia de los que adoramos a Dios y es bueno que la tenga. Ahora bien, esto algunas personas cuando se dice una palabra sienten un toque, sienten el famoso escalofrío. ¿Se acuerdan del escalofrío? Es una vivencia o como una vibración por sobre la piel, que la piel se le pone a la gente y dicen que se le puso la piel ¿cómo? Gallina. Porque se hace puntico, así como las gallinas cuando le quitan las plumas. Todos esos punticos. Pero la corriente y los ríos de agua viva son más que escalofríos. Es una experiencia extraordinaria que le voy a poner como lo he visto en muchas personas. Una persona que estaba atada a la droga, la heroína era lo de él. Se convierte al evangelio, el Señor lo bautiza. Ese hombre dice, esta nota del Espíritu Santo es superior a todo lo que yo me he metido, me he dejado de meter. Si fuera el caso de la persona rica que recibe la presencia del Espíritu Santo, lo compara con su riqueza. Todo lo compara con los placeres que ha tenido que le dan cierta vivencia, pero es incomparable, sencillamente lo comparan porque es lo que ellos siempre han vivido como sus placeres. Entonces yo quiero que ustedes, para las cosas que les toca vivir, las cosas que les toca enfrentar como persona, como familia, como comerciante, como individuo, tienen que hacerlo lleno del Espíritu Santo. Y la experiencia es mínimo las corrientes de los ríos de agua viva en tu ser. Pueden correr desde la cabeza hacia abajo, pueden correr de los pies hacia arriba. Algunos han querido instrumentar esto diciendo tiene que ser de arriba hacia abajo porque si es el Señor Espíritu Santo. Y si le da la gana meterse por acá por el costado lo hace. Por los pies lo hace. Por la boca lo hace. Por los oídos lo hace. E incluso una de las últimas manifestaciones que hemos visto de este tipo, que hemos manifestado en ciertos grupos cristianos donde hemos estado, es la risa que les he hablado. Es una corriente de río de agua viva extraordinaria en el ser de las personas que empiezan a reír con una risa extraordinariamente que trae satisfacción, alegría. No necesitas vino, no necesitas aguardiente, no necesitas un payaso que los alegre. Es el poder del Espíritu Santo entrando dentro de las personas. ¿Quién tiene que tener eso? Cada individuo que viene a la iglesia. Todos los que aman y sirven al Señor, sobre todo el momento más especial, y se prepara para eso, y es para eso, es cuando adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios, los ríos de agua de vida tienen que correr por tu ser. Corren y es posible que los ríos como siempre se desbordan, es posible que se desborden por tu cara y empieces a llorar, a tener compulsión, como una alegría, pero una alegría de gozo, pero lloras. ¿Le ha pasado aquí a alguien eso? A la mayoría les ha pasado, y al que no le ha pasado, bienvenido porque le va a pasar. Amén. Pero ¿cómo limitan algunos eso? Que cuando sienten esa esa experiencia, y sienten esa corriente, y sienten el frío, algo extraordinario en su cabeza, se resisten y abren los ojos. Abren los ojos y empiezan a ver alrededor y cortan una bendición. Quédese quieto. Si usted está cantando a Dios y está sintiendo algo especial y siente que su lengua está diciendo, incluso usted está oyendo que está diciendo cosas extrañas, pero usted oye que está diciendo cosas en español y cosas extrañas, no tenga miedo, no detenga su lengua y no abra los ojos. Ahorita se lo mando que lo mantenga cerrado, pero cuando usted se haga ya una persona con experiencia en esto, usted puede hablar en lengua con los ojos abiertos, usted puede sentir los ríos de agua viva jugando básquet, usted puede tener la experiencia con Dios en cualquier lugar y sector de la tierra, pero acá es la escuela, en la iglesia. Aquí es donde practicamos. Este es el gimnasio de Dios para las cosas espirituales, y el Espíritu Santo es aquel que nos espera en la puerta de nuestro templo para hacernos experimentar su presencia. Amén. Aleluya. Dije que ese era lo último que le iba a decir. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer a Dios por su palabra
Yo voy a decir un par de cosas más del Espíritu Santo la semana que viene, Dios mediante. Pero ya con esto vamos concluyendo la triunidad de la doxología de la que hablé en ese último saludo de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 13, verso 14, por allá los versos finales. Ok, vamos a darle gracias a Dios y hablando de una cosa y experimentando la otra. Si usted no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo, las corrientes de agua de vida, aquí está el lugar, aquí está el personaje número uno de nuestra reunión, que es el Espíritu Santo. Usted habla con Él y Él le va a llenar como usted disponga, si usted quiere. Si usted quiere. Si lo experimenta, no va a ser jamás el mismo. Gloria a Dios. Padre, amado y bendito, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Cuando nos toca hablar de tu carácter, de tu forma, de tus maneras, cómo opera, cómo obras en nosotros, decimos tan poco, Señor, porque son tantas las cosas que nos vienen, Señor, que no podemos abarcar en el tiempo que tenemos, Señor. Pero como este pueblo que está acá presente, Señor, tiene ya, Señor, una cultura de haber oído esta palabra y de saber que tú nos llenas, Señor. Aquí estamos pidiéndote que nos des la fuerza necesaria para seguir en este camino y cumplir cada propósito y ser testigo fehaciente de lo que tú has hecho en nosotros en relación a los que nos rodean, Señor. Queremos como mínimo, esa mínima cuota que tú dijiste, el que cree en mí, dijiste tú, Jesús. El que cree en mí, la diferencia de lo que creen en otra cosa, el que cree en mí, desde su interior, van a correr y van a brotar ríos de aguas de vida. Señor amado, que esa vida y esas aguas y esas corrientes broten sobre todos los acá presentes. Padre, en el nombre de Jesús, todo prejuicio, toda idea extraña que pueda haber en la mente, que el enemigo haya ahondado en algunas personas, pido, Espíritu Santo, que soples ahora una brisa especial y te lleve todo recuerdo, toda postura, toda estructura, toda cosa contraria en aquellos que no pueden operar en estas bendiciones, que son las que nos han dado vida a nosotros. Por eso pasamos nuestra adolescencia, nuestra juventud, sin tener ningún tipo de apego al pecado, porque ¿qué se compara contigo? ¿Qué se compara con tu llenura? ¿Qué se compara con tu frescura? ¿Qué se compara contigo, Espíritu Santo de Dios? Jesús, dejaste para ministrar tu palabra y cumplir tu ministerio hasta que fueras lleno del poder del Espíritu Santo. Qué extraordinario ejemplo, qué cosa tan maravillosa. Tú mismo fuiste lleno de las corrientes de los ríos de agua de vida. Tus discípulos y cada creyente desde ese tiempo hasta hoy, la única forma de ser testigo fehaciente, testigo realmente, Señor, que sirvan a tu propósito, es estar lleno de tu presencia, de tus ríos, de tu fuego, de tu llenura. Allí dice esta escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, vino del cielo primero un estruendo y luego un viento recio que sopló sobre aquella casa, y se le repartieron a cada una lenguas como de fuego. Señor amado, muchos ya han recibido estas bendiciones extraordinarias, Señor.